minutos antes que te va a violar. Y entonces entró, me acuerdo que escuchaba su voz diciendo, bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que le voy a violar. ¿Dónde está? Esta hija de puta que le voy a violar. Y empezó a echarme agua por el cuerpo. Y yo tenía la goma, me habían sacado la goma de los pantalones. Y empezaron a rodearme el culo y las piernas con la cuerda. Y me acuerdo que el que decía que era antes, el que me puso encima y me amenazaba y me decía, te voy a violar, que no vas a salir, hija de puta. Y si no quieres colaborar, te voy a violar y no vas a salir de aquí. No vas a poder tener hijos, hija de puta, no vas a poder ser madre, no vas a poder salir de aquí. Y bueno, yo estaba absolutamente histérica. Yo lo siento, pero me tiene que intentar contestar a lo que le voy a preguntar. Usted sabe que la de todas maneras puede beber agua, puede tomar su tiempo, decir que no pasa difícil, es algo que se hace. Mire, cuando pasaba todo esto, recuerda, si aparte de esa... ¿Recuerda si aparte de esa persona que dice usted que le llevaban el cárcel, había más personas y cuántas había? O si puede saber. Había más personas, no sé cuántas sean, porque no las estoy a ver. Sé que había varias porque me dedicaban varias que me rodeaban, pero no sé cuántas. Hola, usted esto recuerda habérselo relatado al médico forense cuando va a visitarle. Sí. Yo no me acuerdo exactamente lo que le conté, pero sí me acuerdo que le dije que me estaban pegando, que me estaban, que me habían hecho la bolsa, que me estaban amenazando. Y en concreto que la habían censurado varias veces, que la habían amenazado con violarla, con dejarla estéril, que la habían quemado los senos del pubis, ¿y el médico forense le dijo algo? No me dijo nada. Me dijo que en un momento dado me dijo que estuviera tranquila, que era más que estuviera nerviosa, y ni siquiera no sé en qué momento, no me miraba nada, o sea, no me acuerdo que me dolía, en un momento dado me dolía el cuello cuando me daban con los golpes en la cabeza, llegaba un momento que me dolía el cuello, porque no sabes por dónde te viene el golpe, entonces el cuello se te mueve y llega un momento que la tensión y
y de los golpes sí, que duele. Y yo tampoco que dije que me tomara la atención y que me diera algo para el cuello. Y me acuerdo que me miró un poco y me dijo que no tenía nada y bueno, que estuviera tranquila, pues era normal que estuviera nerviosa. Y o sea, no me acuerdo que o sea, a mí no me daba ninguna confianza, o sea, no notaba que él, o sea, él me estaba viendo como estaba y no, en ningún momento se preocupó por preguntarme nada y por mirarme absolutamente nada. Y yo me acuerdo que en un momento determinado, yo creo que fue la primera vez que vino, le pregunté la hora y me dijo que era más suave. Y yo le dije, ¿de la mañana? Me dijo, no, de la noche. Incluso yo creo que me miró sorprendido como, no, como, o sea, ¿cómo van a ser las 9 de la mañana? Y ahí me di cuenta que estaba totalmente desorientado, o sea, que no sabía si era de día, si era de noche, si había dormido, si no había dormido. Yo pensaba que había estado un montón de horas y no había pasado apenas tiempo. Y bueno, después de que sucedió esto, ¿fue usted entonces llevada al calabozo o qué pasó esto? Después de esto que nos acaba de relatar, ¿recuerda que de hacer cuánto le llevaron al calabozo, no le llevaron al calabozo? me acuerdo que en un momento dado, llegó un momento en que todo paró y en algún momento me llevaron al calabozo. No sé si fue seguido de ahí, yo creo que de ahí seguido me llevaron al calabozo. En esos traslados al calabozo, ¿usted cómo iba? ¿Iba con antifaz? Sí, yo iba con antifaz, con las manos atrás y con... Es decir, que cada vez que usted era trasladada de un sitio a otro, ¿podía ver o no? No. Siempre iba con tapada. Sí. ¿En el calabozo sucedió algo en algún momento? ¿O cuando estuvo usted en el calabozo, todo fue normal? Yo cuando estaba en los calabozos, bueno, normalmente había una luz que decía todo el rato, cuando me trasladaban al calabozo, llegaba un momento que me decían, bueno, cuando yo te diga, te puedes quitar el antifaz. Entonces, a mí me dejaban contra una pared, así, con la cabeza hacia abajo y con el antifaz, y cuando ya estaba afuera, me decía, bueno, ahora te lo puedes quitar. Entonces, me lo quitaba y ahí había pues como una cámara como de obra, y bueno, había la luz encendida y yo estaba ahí, pues bueno, con la luz encendida. ¿Esa luz que dice que estaba encendida, estaba todo el rato encendida? Sí, estaba todo el rato encendida. Menos creo que hubo un momento en el que en uno de los interrogatorios, normalmente los interrogatorios me los hacían fuera del calabozo. Me llevaban a ponerme, bueno, me ponían en la pared con el antifaz, venían a buscarme y me sacaban y me llevaban a la sala de interrogatorios. Hubo un momento, el único momento en que no me lo hacen en los interrogatorios, en la otra sala es en el calabozo. Y en el calabozo, ¿esa luz era una especie de foco o era una bombilla normal de...? Yo creo que era poco. Yo creo que porque me apuntaba desde... Yo estaba me apuntaba desde encima de la puerta, yo creo. Este interrogatorio que dice que le hacen en el calabozo, ¿qué pasó ahí? ¿Entró alguien al calabozo? ¿Le sacaron? Y bueno, ahí llegaba un momento, no recuerdo muy bien cómo fue. Yo recuerdo un momento en el que me llevan al calabozo y están varios
están varios y me llevan, no sé si me llevan al calabozo o estoy ya ahí, pero yo recuerdo que hay uno que es el que me está amenazando constantemente con que no voy a salir de ahí, con que lo voy a pasar muy mal, con que bueno, estoy con el antifaz y me tienen sujeta y llega un momento en que me tumban encima de la cama, me tumban por la fuerza y me remuevo y entonces se ponen, me sujetan así y se ponen encima mío. Se tumban encima de la cama, se ponen encima mío y bueno, yo no me puedo mover. Bueno, yo mido unos 58 y peso 50 kilos. Y se ponen encima mío y me ponen una bolsa y me ahogo. Y intento respirar y me ahogo y intento romper la bolsa. Claro, yo estoy agarrada y me revuelvo, pero no puedo. O sea, es imposible, no me puedo mover. Y intentan romper la bolsa y me insultan, hija de puta, me intentan romper la bolsa, hija de puta, que vamos a ponerlos, te vas a quedar aquí. Y llega un momento en que no sé si es antes o después de eso, yo ahí estoy totalmente bloqueada. O sea, estoy totalmente bloqueada, no me puedo mover, me estoy ahogando, no veo nada. Y hay un momento en que no sé si es antes o después que me estaba amenazando todo el rato con que y me daba golpes en la cabeza todo el rato y me insultaba y me puso algo metálico en la mano y me dijo, mira, ¿ves esto? Esto es lo que le vamos a meter por el coño y por el culo. Esto es lo que le vamos a meter para adelante, hija de puta. Y me acuerdo además que me lo dijo, no me lo dijo gritando, me lo dijo al oído. Recuerdo perfectamente cómo se me acercó y cómo él estaba llorando y estaba a nadar. Me dijo, esto no te vamos a meter por el cuello y por el culo, hija de puta, y te vamos a llorar. Y recuerdo hasta su olor. O sea, los tenía tan cerca que recuerdo hasta cómo huele. Cuando después de que sucedió esto que usted relata, le dejaron sola en el calabozo, le sacaron del calabozo. Sí, le dejaron, después de que sucedió esto, le sacaron a usted del calabozo, le dejaron en el calabozo otra vez. No me acuerdo. No se acuerda. En algún otro momento le volvieron a llevar a alguna otra sala para hacer algún tipo de interrogatorio. Fuera de mi calabozo había una sala y yo creo que solían llevar ahí a hacerme los interrogatorios. Bueno, me solían poner de pie contra una pared y ahí pues bueno, me rodeaban, me sentaban en la silla, me pegaban, me hacían hacer sentadillas, me acuerdo que nos obligaban a ponerme en cuclillas con las manos extendidas y entonces me empujaban para que me cayera al suelo y entonces se reían y me decían que era tonta, que era gilipollas o me ponían la bolsa en la cabeza y se reían, simplemente me ponían la bolsa y se reían. Dice usted que le hicieron también hacer posturas forzadas, a explicarlo de ¿a qué posturas se refiere?
pues me refiero a eso, a ponerme en cuclillas, sobre todo a eso, a ponerme en cuclillas con las manos extendidas hasta que no podía más. Entonces me obligaban, o cuando bajaba las manos me pegaban y me caía. Esto fue, todo eso que usted nos ha relatado, duró todo el tiempo en el que usted estuvo detenida o paró en algún momento. Había dado, en los últimos, yo creo que el último día, yo creo que hubo un momento en que paró, no recuerdo muy bien cómo fue, hubo un momento en que paró. Y hubo un momento en que yo pensaba que ya me sacaban de allí y que me llevaban a la Audiencia Nacional. Y... Perdón, ¿por qué pensó usted esto? ¿Porque hubo alguna declaración? ¿Porque se lo dijeron? ¿Porque le comunicaron algo? Porque me habían llevado a declarar y porque habían pasado 3 días, y yo sabía que a los 3 días me tenían que dar un documento para prolongar mi comunicación porque yo había estado detenida anteriormente y los propios guardias civiles que me detuvieron la otra vez me lo dijeron. Me dieron un documento a firmar, un documento que firmé y me dijeron esto es un papel que nosotros tenemos que presentar para poder prolongar su comunicación. Entonces yo pensaba, o sea, yo dije, bueno, ya está, o sea, no me han dado el papel para firmar que se prolongue mi comunicación. Y ya he hecho la declaración, ya me han llevado a declarar, ya está, se acabó. Y se acabó, ¿verdad? Es decir, no tuvo usted más interrogatorios, fue sacado más veces del calabozo o no. Claro, ahí, bueno, yo ahí estaba esperando a que me llevaran a la Audiencia Nacional, estaba en el calabozo y bueno, pasaba el tiempo, yo recuerdo que estaba o sea, tenía un estado de ansiedad, o sea, no sabía qué hacer. Y pasaba el tiempo y no me llevaban, y no me llevaban, ¿por qué no me llevan? ¿Y por qué no me llevan? ¿Y por qué no me llevan? Y llegó un momento en que vino uno y detrás de la puerta me empezó a amenazar y me dijo, oye, ¿qué te piensas? ¿Que te vamos a llevar a la Audiencia Nacional? No te vamos a llevar. ¿No sabes que te podemos llevar a ese tipo de declaración otra vez? Porque yo no había declarado. Y me dijeron podemos llevarte a declarar todas las veces que queramos hasta que declares que queremos. Y yo, hostia, ahí ya... Y me acuerdo que entraron en mi calabozo, y me acuerdo además que esa fue la única vez que yo estaba sin antifaz y vino uno encapuchado. Y que yo tenía tal, o sea, me había creído tanto que yo no valía nada y que me podían hacer lo que me diera la gana y que me lo había creído tanto que yo no era capaz ni de mirarme. Él estaba encapuchado de dentro y yo no era capaz ni de mirarme a los ojos. O sea, ni de levantar la cabeza. Y me acuerdo que él me dijo, no, levanta la cabeza. Y me acuerdo que le di los ojos, o sea, me había creído tanto que yo ahí no valía nada, que no me atrevían a mirarse. O sea, no quería ni mirarse. Y me acuerdo que me dijo, que podemos llevar a declarar todas las veces todas las veces que queramos. Y me acuerdo que esa noche otra vez
colegio y que estuvieron porque me había creído que me iban a llevar a la Audiencia Nacional. En ese momento me produjo tanta desesperación saber que no me iba a la audiencia y que no iba a poder salir de allí, que me acuerdo que me tenían delante y que yo estaba sentada en la cama de Salvador y yo estaba aquí, había una esquina en la pared y me acuerdo que dije, o sea, me da igual, y me levanté y me fui a dar con la pared, me da igual, me quedé aquí, y me acuerdo que él me cogió y me puso otra vez en la cama y dijo, no, un día que nos faltaba, que fueras con una marca en la cabeza, tú eres tonta. Y esa noche me sacaron otra vez a los interrogadores y me acuerdo que otra vez estuvieron dejándome riéndose de mí porque me había creído que me iban a llevar a la audiencia. Y bueno, esa noche no me llevaron al día siguiente. Oiga, este interrogatorio, o esa declaración, que se hizo cuando usted dice que prestaba derecho de esa declaración, iba a ir a la audiencia, se hizo con abogado de oficio. La declaración, en la declaración, vamos a llamarle declaración que se documentó en un papel, cuando usted dice que no declaró. El abogado de oficio, ¿dónde estaba sentado? Estaba detrás, yo entré y me dijeron que no le podía mirar. Me dijeron, tú no le puedes mirar al abogado. Y entonces me llevaron y bueno, yo entré y me sentaron y el abogado estaba aquí, pero no sé cómo estaba. ¿Él hizo algún tipo de pregunta cuando se declaró? Después de ello, usted fue sacada a su periodista. En la Audiencia Nacional, ¿recuerda usted, una vez que le trasladaron a la Audiencia Nacional, usted fue esta declaración con abogado de confianza o con abogado de oficio? No, la Audiencia Nacional con abogado de oficio. Con abogado de oficio. ¿Sabe si era el mismo que estuvo con usted? No sé, yo creo que no sabe. Usted en la Audiencia Nacional no declaró. Tampoco declaró en las dependencias de la Guardia Civil. Usted, cuando estaba en las dependencias de la Guardia Civil, quisieron que hiciera usted alguna prueba de ADN o sacarle fotografías, y usted se negó. ¿Por qué no declaró? ¿Por qué se negó? ¿Por qué no...? Pues porque a mí durante toda la detención me dijeron que yo me iba a la cárcel. O sea, me dijeron, tú pues no sales de aquí o te vas a ir a la cárcel, te vas a trasladar 20 años de tu vida en la cárcel. Me acuerdo además que se reían de eso. Me acuerdo que me decían, vas a ser una Bulari, tú también vas a ser una Bulari. Te van a ir a visitar y vas a tener tus visitas, pero tú vas a estar en la cárcel, no vas a poder, vas a salir con casi 60 años, o con casi 50 años, no me acuerdo, y no vas a poder tener hijos, no, vas a pasar toda tu vida en la cárcel, pero vas a ser más real. Me acuerdo que me ponían entre otras cosas que usaban, no sé si móvil o algo, me pusieron el himno, bueno, no sé si era el himno de España o el himno de la Guardia Civil, no me acuerdo que me pusieron una canción de un grupo y bueno, pues para decirme que yo iba a estar allí, que me iba a llevar y me iba a pasar el día civil. Y yo salí convencida de que no, o
o sea, que no quería que, o sea, no, que iba a hacer todo lo posible para que, o todo lo que estuviera en mi mano, para que eso no pasara. Y que hasta que no viera una cara conocida, no iba a hablar con nadie. Y bueno, pues lo hice, y hostia. Usted, cuando le tomaron declaración en la Audiencia Nacional, al juez instructor le declaró, le contó todo lo que le había pasado. ¿Le recuerda si el instructor le hizo alguna manifestación, si le dijo que iba a reducir testimonios, si iba a hacer alguna investigación? Si el juez que estaba presente cuando usted declaró, le dijo en algún momento que iba a mandar lo que usted había dicho a algún juzgado para que se investigara, si iba a abrir diligencias, si iba a preguntar. Usted, después de esa declaración de la Audiencia Nacional, ingresó en prisión. Ingresó usted en la cárcel de Soto del Real. Y después fue trasladada a otra prisión, mucho más lejos de Escalería, que fue a Murcia. ¿Cuándo interpuso usted la primera denuncia? Pues yo creo que, no lo sé, sería esta mañana. ¿Estaba usted en prisión Estaba en todavía? Ávila, yo creo. O sea, primero me llevaron de Soto a Ávila. ¿Estando en la cárcel de Ávila? Yo creo que esta denuncia, la que yo le he preguntado, si la que se ha notificado la primera vez que se hizo. Otra, ¿cuántos